Hola, buenos días y bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de Clemente Figuera y la máquina de la energía infinita. Bien, Clemente Figuera era un español que estuvo realizando junto con su socio Constantino Buffon un número de patentes entre los años 1902 y 1914. Todas estas patentes trataban de generadores estáticos de energía autosustentables y que producían un excedente que podríamos aprovechar para nuestros hogares. Bien, Clemente Figuera estuvo observando atentamente lo que sucede en un alternador. Mirad, en un alternador se emplea de una fuente de corriente continua una pequeña cantidad para generar en este estator unos campos magnéticos. ¿Veis? Aquí con una pequeña energía de la pila hay muchísimas espiras en el inductor y se generan dos polos. En este caso he puesto dos, pero se pueden generar muchos. Entonces tendríamos nuestro polo norte y nuestro polo sur. Ya tenemos dos campos magnéticos y aquí podéis ver un rotor. Está aquí dibujado de pie para que le podáis ver el bobinado y unos anillos rozantes por donde extraeremos la energía que se genere. Os comento. Para que lo veáis fácil, si tenemos una bobina y un imán y lo acercamos, se genera corriente en los extremos de la bobina, partiendo de ese principio, y si lo alejamos también se genera. Si lo dejamos quieto no se produce porque no hay variación del flujo magnético. Bien, esta variación no os creáis que es gratis. Si tú aquí pones una carga, acercar el imán te supondrá un esfuerzo. Si el circuito está abierto, tú podrás acercar y alejar el imán sin esfuerzo. Pero si eso está bien hecho para producir energía y tú cierras el circuito y pones una carga, se frena. Eso se frena. Entonces, moverlo requiere un esfuerzo. De ahí que, en realidad, vamos a analizar el alternador y lo comprenderéis mejor. Mirad, con muy poca electricidad y muchas espiras, se generan unos campos magnéticos muy poderosos. Entonces ya tenemos los imanes, ¿vale? Uno a cada lado. Uno norte y el otro sur. Con un motor, en este caso por ejemplo, un coche de gasolina, lo que sea, mueves ese rotor y en principio se mueve ligero, no hay ningún problema porque no estás aprovechando la electricidad que sale por los anillos rozantes. Ahora bien, en el instante en que tú pongas una carga, esto sería una bombilla por ejemplo, has cerrado el circuito y entonces lo que sucede es que si el circuito estaba abierto, tú estabas moviendo un trozo de cable que estaba abierto, no se había cerrado el circuito, pero si cierras el circuito, automáticamente este rotor se transforma en un electroimán. Y en este caso, fíjate, está girando en sentido horario. Como ya hemos pasado el ecuador del campo magnético, ese rotor se va a transformar en un sur cuando tú tienes aquí un norte. Lo que va a hacer que te cueste separarlo. Pero supongamos que estuviese el rotor girado y estuviese acercándose. Si está acercándose, te responde con un norte contra un norte. O sea, vamos a ver. Tú lo estás girando y si le cierras el circuito que estás generando energía, que estás aprovechando, cuando se acercan las masas polares del rotor a un campo magnético, te genera el mismo polo y polos iguales se repelen. O sea, te requiere un esfuerzo grande. Pero cuando alcanzas el centro, ¿qué dices? Ostras, ahora me vendría bien. Ahí invierte la polaridad y crea atracción. Porque cuando tú alcances, aquí te está respondiendo, vamos a hacer una cosa para que lo veáis. Voy a invertir el giro y así, sin cambiar mucho los dibujos, vais a ver lo que pasa. Imaginaos que esto ahora lo intentamos girar en este sentido. Bien, y que tenemos carga puesta en los anillos rozantes, una bombilla. Como está cerrado el circuito, esto se va a convertir en un electroimán.
¿Qué polaridad tendrá esto si va a girar hacia aquí? Siempre te está fastidiando las cosas como son. En este caso va a generar un norte. Entonces, moverlo así te va a costar mucho porque tienes dos electroimanes luchando uno contra el otro. Y ya sé lo que estarás pensando. Lógicamente estás pensando, bueno, vale, ahora me va a costar vencerlo, pero cuando lo pase el ecuador, ese norte y con norte se van a repeler y me va a ayudar para empujar. Pues no, no. Entonces coge e invierte la polaridad. Y cuando pasas el ecuador, dice, no, ahora el rotor me hago sur, ahora me hago sur y lo que quiero es generar atracción contra el norte y tampoco me vas a mover. Total, que siempre te opone resistencia al movimiento. Lo podéis comprobar fácilmente si cogéis un motorcito eléctrico que tengáis en casa. Primero lo movéis con la mano y veréis que se mueve ligero. Después coger un hilo y el polo positivo y el polo negativo, un hilo conductor, soldarlo o unirlo para cerrar el circuito. Intentar moverlo. Cuanto más rápido lo intentéis mover, veréis que tiene como un movimiento grasiento que se frena. Cuanta más velocidad le dieseis, más se frenaría. ¿Vale? Eso es lo que le llamamos el length. Y es por eso que para generar energía se requiere un esfuerzo de un motor mecánico o de una cosa de esas. Entonces Clemente Figuera se dio cuenta de esto y se dio cuenta que cuanta más energía le pides a esta máquina, el motor, para mover ese rotor, más potente tiene que ser porque se frena. Más me pides, más me frena. Se frena en proporción a lo que le pides. O sea, si tú abres el circuito, no se frena, lo mueves con un dedo. Como le pongas una carga, pega un frenazo en proporción a la carga que tú le pongas. Si la carga consume poquito, se frena poquito, y si la carga consume mucho, pues se frena mucho, como es lógico. Bien, entonces Clemente dijo, bueno, vale, aquí hay movimiento. Aquí tengo un rotor que tiene que moverse, y al moverse, al haber movimiento, se me frena, pero en realidad lo que produce la energía no es dos electroimanes ahí luchando uno contra el otro porque yo lo gire. Lo que produce la electricidad es la variación de campo magnético. Entonces el hombre pensó, vamos a ver, si yo esto lo dejo quieto, esto lo dejo quieto, y lo que hago es, en vez de aplicar una corriente continua aquí, aplico una corriente variable, estos electroimanes van a generar un campo que va a aumentar y decrecer, aumentar y decrecer. Entonces, habré conseguido variar el campo magnético porque aquí se produce la electricidad en este rotor cuando gira, porque hay un momento que está así, que no recibe flujo magnético y conforme se acerca, recibe un poquito, pues te genera un poquito. Conforme gira más, se acerca más, te genera más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que él, como comprendió eso, dijo, lo dejo quieto y lo que hago es, al inductor, variarle la intensidad de la energía que le doy. Y si lo hago rápido, igual de rápido que gira el alternador, voy a obtener el mismo resultado en esto sin girarlo. Y es cierto, si tú le metes la misma cantidad de corriente a la misma velocidad, porque todo esto se puede con matemáticas aclarar. Tú este rotor, si gira a una velocidad y estos campos tienen una intensidad y tú sabes que cuando está así no tiene nada y cuando está así sí que tiene, tú puedes sacarte los cálculos de las revoluciones de tal y traducirlo a hercios para a esta bobina aplicarle una frecuencia adecuada que genere la misma frecuencia que daría ese rotor si lo movieses con un motor. Y lo único que tienes que asegurarte es que entre la misma cantidad de corriente por el mismo número de espiras. Y esto es importante. Mirad, voy a haceros otro dibujo. Si yo tengo un cable y con una pinza amperimétrica, ¿vale? Esto es un amperímetro. Mido y está pasando un amperio, ¿vale? Este cable, imaginaos que está pasando un amperio. Si yo ese cable, lo que hago es que vaya y que dé una y dos vueltas y se vaya, aquí pasan dos veces el cable. Si yo pongo la pinza aquí, me dice 2 amperios, porque la corriente
la corriente es campo magnético viajando por el cable. El campo magnético viaja haciendo una espiral por el cable. Y es constante, el voltaje va cayendo sobre la resistencia del hilo. Todo conductor, que no sea un superconductor, tiene una caída, tiene una resistencia interna. Entonces el voltaje es como para empujar y vas perdiendo, como si perdieras presión. Pero la cantidad de fluido que está atravesando todo el cable es constante. Entonces, en lo que es la corriente, ¿vale? Entonces, como el amperio está pasando por todo el cable, si mides aquí hay un amperio, si mides aquí hay un amperio, si mides aquí hay un amperio, ya, pero si lo enrollas y mides, tienes más cantidad de amperios en proporción a las espiras. ¿Qué pasa? Que entonces Clemente dijo, buah, esto está chupado. Yo lo único que tengo que hacer es, dejo el rotor quieto, doy muchas espiras igual que las mismas que hay aquí y le aplico una corriente variable. Y entonces obtendré lo mismo porque este electroimán, ¿el que sabe si lo estoy moviendo con un motor de gasolina o los campos magnéticos están variando solos? Va a percibir exactamente lo mismo. Y es que es cierto. Es que la fantástica idea de Clemente es que es esa, es que es cierto. Luego hay un número de pegas por lo que lo hemos estado intentando y no lo hemos logrado. Pero la idea básicamente es ideal. Y si se consigue hacer exactamente eso, que pase la misma cantidad de corriente por esas espiras y que la puedas gobernar de 0 al máximo, en el caso de un alternador de coche, por ejemplo, se aplican 12 volts y circulan sobre 3 amperios por 84 metros de hilo y con unas espiras de alrededor de unos 15 centímetros. Bien, eso da 500 o 600 espiras. Si tú haces un bobinado igual, de 500 o 600 espiras, de 0,8 es el hilo justamente de esos rotores, ¿vale? Y tú le puedes aplicar 12 voltios y que circulen los 3 amperios. Y eres capaz de a la misma frecuencia que le da el motor, que estamos hablando de sobre 8000 revoluciones y tal, ¿vale? Bien, si tú eres capaz de a esa misma frecuencia meterle los 3 amperios y quitárselos, metérselos y quitárselos, si lo consigues a esa frecuencia, seguro que tú vas a obtener aquí en la salida, o sea, en la salida del rotor sobre unidad. Segurísimo. Pero ahí es donde luego os explicaré el problema. Entonces, este hombre, con esa idea, intentó plasmar su máquina y lo hizo de la siguiente forma. Mirad, tengo aquí el dibujo para que lo entendáis. Bien, él cogió y dijo, bueno, pues voy a poner. Él no cerró como aquí el campo magnético, que esto sería más eficiente, pero él dejó los núcleos abiertos. Estos son electroimanes, ¿vale? Aquí os he dibujado 3 electroimanes. Este va a ser por el que recogemos, igual que aquí, el del medio. Y por los lados vamos a excitar. Entonces, estos les llamaremos inductores y a este le llamaremos inducido. Él lo que hizo fue lo siguiente, mirad, estos dos los puenteó y los unió a una resistencia. Y esa resistencia, en distintos puntos de la resistencia, lo conectó a un colector. En los motores eléctricos, esto estaréis harto de verlo, son los colectores que llevan las delgas, ¿vale? Lo conectó, las diferentes partes de la resistencia, las conectó al colector, a cada una de las delgas. Muy bien. Y entonces se ingenió este aparatito de aquí que os voy a explicar ahora, que es muy interesante. Mirad, imaginaos que esto lo pones a una taladradora, a un motorcito que no gaste casi. Bien, si tú giras esto, como tiene unida esta escobilla va a girar y va a tocar en distintas delgas. ¿Vale? Entonces, lo que va a ocurrir, según en la delga que toque, va a tocar en cada una de estas delgas. Por ejemplo, imagínate que toca en esta delga. Bien, de un polo del eso va a aplicarse la energía aquí, que esto sería un anillo rozante, para transmitir la energía y que pueda pasar a esa escobilla. Bien, suponeros que está aplicando la energía en esta delga. Si lo hace así, fijaros, el polo, bueno, pues este sería el positivo. Hoy lo he hecho al revés. Perdonad. Vamos a hacerlas. ¿Vale?
Este sería el positivo estaría entrando por aquí. Llega por aquí y puede pasar por este bobinado y cerrarse el circuito por aquí. Luego se genera aquí un campo magnético muy grande. Voy a coger el rotulador rojo y así lo veréis mejor. ¿Vale? Un campo magnético ¡guau!, muy grande. No lo he podido dibujar, muy grande. Bien, pero vamos a observar qué le pasa al otro electroimán. Fijaros, si hemos aplicado el polo positivo a esta delga, por aquí va directa, no pilla ni resistencia a este electroimán. Pero el otro electroimán tiene que atravesar la corriente, toda esta resistencia, para llegar a este electroimán y cerrarse el circuito por aquí. Eso quiere decir que este generará un campito que ni se ve. ¿Vale? Y según las delgas que vas haciendo que uno sea grande y el otro pequeño, que el otro sea grande y este pequeño, y que vaya así, como un columpio, ¿vale? Con lo que vas generando una variación de flujo. Bien, esa es la idea que quería hacer él. Aquí ya vemos una pequeña incongruencia, y es que si recordáis, aquí llegan los dos polos a la vez, cada uno de los polos entra por un extremo del inducido, y llegan a la vez los dos polos, que son, uno es norte y el otro es sur. Bien, aquí él no nos dice que este sea un norte y no nos dice que este sea un sur, pero sí nos pone electroimán N y electroimán S. Ahí lo deja a interpretación. Como podéis ver, si este electroimán es muy grande y este es muy pequeño, no va a funcionar como debe de funcionar. Deberían de crecer y decrecer los dos a la vez. Entonces, cuando se prueba este tipo de circuito, no funciona. Bien, mirad, aquí os he puesto unos polos. Si tenemos aquí un inducido por el que vamos a recoger energía, ¿vale? Todo esto son bobinas. Todo esto son bobinas inducidas, el núcleo y los imanes, ¿vale? Si se acercan dos nortes a la vez, se contrarrestan y no se generan. Si se acerca un norte y un sur por cada uno de los extremos a la vez, sí que se genera, porque es lo que se produce aquí. Y si se acerca un sur cuando se aleja un norte y al revés, pues tampoco, no funciona. ¿Vale? Partiendo ya de eso, podemos borrar todo esto y quedarnos con la idea básica de Clemente. Y la idea básica y buena es que si conseguimos un inductor que tenga un campo magnético muy potente, y podemos poner dos, no pasa nada. ¿Vale? Y aquí ponemos un inducido y conseguimos que entre la misma cantidad de corriente que entraba en el alternador por el mismo número de espiras, y aquí es donde fallan muchos técnicos, os lo tengo que decir, porque ocurre una cosa: cuando tú tienes un inductor, ¿vale?, y tú le quieres aplicar la corriente en los inductores hace la puñeta y no entra instantánea. Disculpad, voy a verificar que se esté grabando. Sí, va todo bien. Esto es importante. A un inductor, cuando tú le aplicas una diferencia de potencial, ¿vale? Imaginaos que le pongo aquí, le conecto una pila, el voltaje, vamos a imaginar que son 12 voltios. El voltaje en esa bobina es instantáneo, o sea, de cero, tú lo has conectado, ¡pum!, ya tienes los 12 voltios. El voltaje sí, pero la corriente no. Es una cosa curiosa. Parece que está todo en contra para que no lo consigamos. Pero la corriente, que es lo que va a generar el campo magnético, porque el voltaje no genera el campo magnético, va a ser la corriente que circule la que va a generar el campo magnético. Y si ya recordáis lo que os he dicho, que si por el hilo pasa 1 amperio, ¿vale?, y mides con la pinza, esto, si tú lo enrollas y le das muchas vueltas, cuando tú mires aquí, dices, madre mía, que tengo 250 amperios. Eso significa que ha generado un campo magnético brutal.
Muy bueno para inducir. Bien, pues esto hace la puñeta, ¿vale? A eso le llaman reactancia inductiva. Veréis, el hilo de cobre tiene una parte óhmica, que es la resistencia óhmica. Pero cuando se le conecta la corriente, las espiras, podríamos decir que los amperios cuando quieren entrar se molestan unos con otros, podríamos decir que es que hay algo alrededor y tiene que empujarlo. Podemos montarnos la teoría que queramos y no sabemos cuál es cierta. Lo que sí es cierto es que si tú le aplicas una onda cuadrada al inductor y ese inductor tiene bastante inductancia, la corriente se va a retrasar y va a empezar a entrar poco a poco hasta que alcance la máxima que permita la parte óhmica de la bobina. Sí, la bobina tiene dos resistencias, la óhmica y la reactancia inductiva, ¿vale? Entonces, ahí se produce la impedancia de la bobina. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que es un problemón, porque si queremos hacerlo de Clemente, parecía muy fácil. Lo único que teníamos que hacer era, pues mira, le doy 1 voltio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, y luego rebajo 10, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 0. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, hasta 12, y luego 11, 10, 9, 8, 7, 0. Le haríamos así, y como según los ohmios a distintos voltajes va a entrar más o menos corriente, lo tendríamos conseguido. Y si el inductor funcionase igual que una bombilla, sería así, sería perfecto, lo tendríamos conseguido, pero no. Se opone a la corriente y no nos deja meterla lo rápido que nosotros queremos. Y recordaréis que cuando teníamos el alternador, os he dicho que, bueno, no sé si lo he dicho y si no lo digo ahora, cuantas más revoluciones le damos al rotor, más energía generamos, porque el campo magnético que teníamos en el estator era grande, poderoso y fijo. Lo que variaba era por el movimiento. Cuanto más rápido lo movíamos, más energía producíamos. Pero porque estaban pasando todos los amperios y nosotros cuando nos acercábamos, los amperios eran los máximos, cuando nos alejábamos eran menos, pero ahí seguían habiendo mucha potencia magnética. Nosotros nos alejábamos y percibíamos menos, pero aunque nos acercásemos rápido, estaban. Si te acercabas rápido, sí que estaban, ¿vale? Aquí, cuando tú le quieres dar el voltaje, me da igual que lo hagamos, para esto lo ideal sería una onda senoidal. Una onda senoidal. Bien, pues tenemos el problema de que no entra la corriente. Tú quieres conectarla rápido y ya tendrías que estar desconectando para volver a conectar y casi no entra corriente. Total, puedo concluir que tal cual lo explica Figuera. Figuera dice nuestro probado y demostrado sistema. Él y su socio Blasberg estuvieron realizando muchas patentes e incluso fueron de la oficina de patentes a verificar el funcionamiento de su máquina y existe el documento y la máquina funcionaba y ellos hablaban como demostrado sistema que funciona. Pero en lo que se basaba lo que nos explicó en las patentes que hemos podido ver, porque todo no se ha podido ver, hay partes que debido a los años eran patentes de 1902, 1908, por inundaciones, por cosas que han ocurrido, pues lamentablemente parte de los documentos se han perdido. Pero de lo que hemos podido recuperar, la idea que él explicaba era esa. Él lo hacía con una resistencia, lo cual es muy ineficiente. Sería mejor hacerlo con distintas baterías en serie e ir conmutando distintos voltajes, ¿vale? Y de esa manera conseguir la variación de corriente sobre la bobina. Pero no es posible por la impedancia. La impedancia impide que tú puedas variar la corriente dentro de la bobina de una manera rápida, por lo menos con los conocimientos que tenemos hasta este momento, ¿vale? Entonces, puedo concluir que la máquina de Figuera, tal cual explica él, que era variando el flujo, pero que no sabemos cómo lo hacía, y nosotros intentamos variarlo de esta manera, con una bobina, y haciéndolo así no funciona. No es cuestión de poner la bobina, que si le doy más espiras a esta y menos a la otra, que no, hay que buscar alternativas. Bien, cosas curiosas que a lo mejor podrían ayudar.
Mirad, vamos a hablar ahora un poquito de transformadores. Vamos a suponer que tenemos un transformador, que es un núcleo de hierro. El hierro es muy buen conductor, bueno, es bastante buen conductor del campo magnético, y un transformador lo que hace es que tú tienes aquí una bobina, uy, qué mal estoy dibujando, y aquí tienes otra bobina de salida. No se están tocando los cables, pero esta bobina va a generar un campo magnético por ahí que, si es variable, si es corriente continua, no hay inducción en el momento de conectar y en el momento de desconectar. Pero si la corriente es, como hemos dicho, alterna, lo que quería hacer Figuera vendría a ser esto. Si le aplicamos una corriente alterna, se va a producir una variación de flujo, ¿vale? Pero al principio, si tú aquí no tienes carga, resulta que no quiere entrar la corriente. No quiere entrar por lo que os he explicado antes, porque la bobina, si tú le aplicas el voltaje, la corriente retrasa y empieza a entrar de poco a poco y va incrementándose poco a poco. De hecho, se desfasa del voltaje. Vienen a hacer una cosa así. Por ejemplo, esta curva sería el voltaje y esta sería el amperaje. Se desfasa, se retrasa, ¿vale? Según el inductor, sea de más calidad o menos, puede llegar a desfasarse 90 grados. Con lo que pasan cosas raras. Resulta que cuando el voltaje está cayendo, la corriente todavía está subiendo. Hay momentos en que el voltaje es cero, el voltaje es máximo y la corriente es cero. Y luego momentos que es al revés, que el amperaje es máximo y el voltaje es cero. O sea, tienes corriente pero no tienes voltios. Bueno, ocurren cosas raras. Vale, ¿qué pasa? Que cuando esto se mueve, si esta no tiene carga, tú esto lo has conectado a un generador de corriente alterna, pues por esta bobina no circula casi corriente. Pero en el instante en que tú pones aquí una carga, una bombilla, se libera en la misma proporción la impedancia de este lado, y eso quiere decir que si esta bombilla ya consume un amperio y esto, estando abierto por aquí, no pasaba ese amperio, pero cuando lo cierras, si esto necesita, vamos a suponer que son relación 1:1, o sea, entran 230 y salen 230, porque se puede hacer que entren 230 y recoger 2 voltios, 3 o 12 o lo que tú quieras, pero 1:1. Bien, cuando se pone carga, sí se libera la impedancia de esa bobina de manera instantánea y entonces ya deja circular. Y lo hace porque esta responde como pasaba en el alternador, ¿vale? Cuando este flujo es creciente y viene hacia aquí, esta le nace corriente en ella y genera un campo magnético en oposición y creciente también. O sea, como si creciera a la vez y dijera, tú eres chulo, yo más. Tú te pones chulo, yo más. ¿Vale? Y cuando este empieza a decrecer, este también lo hace. Y cuando se invierte la polaridad de uno, el otro también la invierte. ¿Vale? Total, siempre están chocando. Y con este sistema siempre, se cancela la impedancia en la proporción de la carga. ¿Vale? Eso lo comento porque uno de los puntos en los que me gustaría también trabajar para conseguir lo de la energía libre es en que si cuando este crece, este también crece, y vamos a suponer que este estaba enviando un norte, luego este estaba enviando un norte, ahí hay un instante en que los dos nortes se tienen que chocar, y cuando tenemos dos imanes acercándose, que son norte y norte, el flujo choca y sale en otra dirección. ¿Qué pasa? Que a lo mejor se podría recoger con otra bobina puesta en otra posición la energía que sale. Esa sería una de las formas. Y de hecho, Clemente Figuera pudo haber hecho algo así. Pudo haber cogido y haber
colocado las bobinas en una posición que a él le recogían y le funcionaba perfectamente. ¿Veis? Bueno, pues esa es una idea de las ideas. Iré grabando más vídeos, iremos tocando distintos temas, explicaré más a fondo el funcionamiento del transformador, del ladrón de Julios, en fin. Quiero ir grabando unas remesas de vídeos y subirlos al canal. Venga, para hoy lo doy por finalizado. Saludos. Un abrazo.